Leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 5, versículo 10. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descariados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: «Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre». Y en otro pasaje Dios le dijo: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este texto nos habla de Jesucristo como sumo sacerdote, infinitamente mayor y mejor que cualquier sumo sacerdote que haya existido jamás. El sumo sacerdote de los judíos era un personaje central en la ley de Moisés, ya que era un intermediario entre Dios y su pueblo. Él era el jefe y representante de todos los sacrificadores, los cuales eran los descendientes de Aarón, el primero de ellos. Se distinguía el sumo sacerdote de los demás sacerdotes por su vestidura, que simbolizaba la pureza y santidad total, y por ser el encargado único de algunas ceremonias muy especiales en el calendario judío. Uno de estos tiempos fuertes era la entrada en el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. Este lugar estaba separado del resto del tabernáculo o templo por un velo muy grueso, y solo se entraba una vez al año. Pero de esto volveremos a hablar. Aquí se nos dice que nuestro sumo sacerdote más eminente, Jesús, no atravesó un velo físico, sino que atravesó los cielos, desde la misma presencia gloriosa del Padre hasta la tierra y, después de presentar el sacrificio de su vida, de vuelta al cielo con su Padre. Entonces, cuando los sumos sacerdotes humanos trataban simbólicamente con las figuras de las cosas espirituales, Jesús trató con la realidad. Por otra parte, este sumo sacerdote, aunque siendo Dios, conoció la tentación, pero la resistió. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó,
lo que significa que en Él tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Así que podemos acercarnos con toda confianza, sabiendo que no seremos rechazados ni juzgados. Al contrario, en la presencia de Dios encontraremos la bondad de nuestro Padre y seremos rescatados en los peligros, las pruebas y las necesidades de nuestra vida. Bien, esto es el mensaje de los versículos 14 al 16 del capítulo 4. Esos versículos son una introducción al tema de Jesucristo como sumo sacerdote. Este tema cubre desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10, pero está entremezclado con otros temas y con exhortaciones. Los 10 primeros versículos del capítulo 5 amplían el tema de la identificación del Señor con nosotros y de la compasión que Él tiene por nuestras debilidades. El autor de la carta va ahora a comparar el ministerio de Jesucristo con el ministerio de los sumos sacerdotes judíos. Y lo primero que dice es que los sumos sacerdotes judíos siempre eran hombres. Por lo tanto, Cristo también se hizo hombre. Él se hizo nuestro representante ante Dios. También se esperaba de un sacerdote que presente sacrificios para cubrir los pecados del pueblo. El Señor, en cambio, se ofreció a sí mismo como sacrificio para nuestros pecados. Como ya lo hemos visto, el sacerdote comparte la tentación y la vulnerabilidad humana, por lo que se supone que es compasivo para con sus semejantes. En el caso de los sumos sacerdotes humanos, eso no siempre era así, por causa del orgullo espiritual. Pero en el caso de Jesús, siempre hubo una gran compasión. Los sacerdotes del pueblo pecaban y por lo tanto tenían que sacrificar para cubrir sus propios pecados. Pero no fue así con Jesús, quien era sin pecado. También hay el hecho de que un sumo sacerdote no escogía serlo, sino que era designado por Dios según la ley de Moisés. Pues el Señor Jesús tampoco se atribuyó esta función, sino que le fue encomendada por el Padre. Jesús, como todo sumo sacerdote, intercedió y sigue intercediendo a favor del pueblo de Dios. Pero también le suplicó al Padre que lo salvara de la muerte que Él había tomado sobre sí mismo en nuestro lugar. Siendo el Hijo de Dios y sin pecado, no tenía por qué sufrir, pero aceptó el dolor para salvarnos. Por medio de este dolor fue hecho un perfecto Salvador para nosotros. Aquí se introduce la figura de Melquisedec, del cual hablaremos más adelante, pero pueden encontrar este personaje en Génesis 14. Así que Jesús es en todo superior a los sumos sacerdotes humanos. Él retomó esa función y la perfeccionó. Volver a la ley y el judaísmo es entonces un retroceso. Es recaer en algo que ha caducado.